Todos los años empezamos a tener una energía un poquito más expansiva acerca de los tránsitos que nos ofrece Neptuno. Neptuno ingresó a Aries este año y marcó la pauta de muchos paradigmas que de hecho no es que todavía o ya hayan pasado, sino que los seguimos viviendo. Conforme los planetas van avanzando, sobre todo planetas lentos como lo es Neptuno, que demora tanto tiempo en hacer todo este viaje, pues nos va contando quizás una idea o nos va mostrando también una forma de relacionarnos con la vida, con el entorno, de relacionarnos de distintas formas. Entonces vale la pena como hacerle un poquitico la vista a qué es lo que está pasando con Neptuno retrógrado que empieza a hacer este efecto justamente mañana. Lo vamos a tener mañana 7 de julio y prácticamente que Neptuno entra en una fase de retrogradación todo el año, porque empieza mañana 7 de julio y termina hasta, calculen ustedes, el 12 de diciembre. O sea, prácticamente el resto de año que nos queda vamos a tener a un Neptuno retrógrado en el signo de Aries. Pues realmente no son temas, no se trata de que sea bueno ni que sea malo, pero sí tiene digamos que un efecto que empieza a repercutir en nosotros. Y aquí es donde sí me gustaría como apoyarme mucho en algunas imágenes para hablar un poquito de lo que da este tránsito, de lo que viene a contarnos también, de lo que viene a facilitar este tránsito para nosotros, ¿no? Entendiéndose que cuando Neptuno está directo, pues hay una cantidad de escenas y hay una cantidad de temáticas que nos va a quedar mucho más fácil a nosotros poderlas vivir. Fíjense cómo en la astrología psicológica nosotros tomamos a Neptuno como la parte del inconsciente. Esa es una forma de referenciar a Neptuno. Nos ayuda y nos lleva por una vía de ensoñación. Pues gracias a Neptuno es como el planeta de los sueños. Calculen ustedes, ¿cómo sería nuestra vida si no soñáramos? Parte de la existencia exige que hayan sueños, que también idealicemos. Gracias a esa gran capacidad que nosotros tenemos con Neptuno de soñar, pues también podemos tener una gran oportunidad de poder conectar mucho más allá, por ejemplo, con las decisiones o con las ideas o las fantasías, ¿no? Aquí aparece un gran diferenciador entre sueños y fantasías, que esto es muy típico de este planeta. Neptuno se encarga de la fantasía, de la ensoñación, de esto que nosotros podamos llegar a tener mucho más expansivo en nuestra vida. A veces solemos decirle a las personas, eh, solemos decir, desde el punto de vista psicológico, me da como, ¿cómo llamarle a esto? Es, es un poquito confuso y es un poquito hasta da risa, porque a veces solemos decirle a las personas, no te ilusiones, ¿no? No te ilusiones acerca de algo. Si vas a salir con esa persona o si vas a empezar una relación, como que es mejor decirle, no te hagas ilusiones o no empieces a ilusionarte con esa persona o no te ilusiones con este trabajo. También solemos decirlo muchas veces. Ve con cuidado, eh, como que no fantasíes mucho. Y claramente cuando nosotros vamos por la vida y nos damos cuenta, la ilusión, las ilusiones, ilusionarnos, pues es inherente al ser humano. La misma vida va mostrándonos y nos va casi que exigiendo que las ilusiones tienen que estar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando perdemos nuestras ilusiones acerca de algo? Esto es muy Neptuno. Neptuno cuando empieza en esta fase a retrogradar, nos empieza a conectar con todo lo que estoy hablando, con el tema de ilusiones, desilusiones, las partes de si yo quería hacerlo o no, las partes de si de pronto era el momento o no. Ahí es donde vamos a encontrar muy latente como nuestra zona, en este caso, de este fuerte Neptuno. Entonces, Neptuno viene a contarnos una historia distinta. Neptuno nos invita, claro, todo planeta que empieza a hacer su efecto de retrogradación nos empieza a invitar como a hacer una renarrativa distinta, como a hacer un insight diferente,
como a estar mucho más activos también con esa energía de sueño, con esa energía de sueño y de ensoñación, ¿no? Aquí toca nombrar las dos. Digamos que en esta particularidad es necesario que nosotros podamos aterrizar ambas, tanto el sueño como el sentido de la ensoñación. Porque en ese mismo orden, si ya sabemos que va a estar tanto tiempo retrógrado, imagínense ustedes, prácticamente lo que queda de año es lo que este planeta va a estar retrogradando, pues entonces es muy fácil que nosotros empecemos a tener una conciencia distinta y al mismo tiempo empecemos a dar como un énfasis a nuestra vida en distintas maneras de relacionarnos. A mí me gusta este efecto porque esta idea de que Mercurio empiece su fase retrógrada, esto de que lo vaya a estar haciendo los últimos meses del 2026, pues también nos va colocando como en la mira, ¿no? Nos va colocando como en el compás, nos va como colocando en una situación un poquito más extensa. Solemos, les comentaba hace un momento, solemos decir a veces que decirle a alguien que no se ilusione, ¿no? Que en este caso solemos decirle a alguien como que no te ilusiones o solemos decirle a alguien deberías irte más despacio y este tipo de cosas. Ahora sí que tenemos 6 meses, los 6 meses que nos esperan, para estar muy conectados con esta energía de reevaluar aquellos sueños y aquellas ilusiones y desilusiones de la vida. Aquellos temas, ¿no? Que a veces pueden llegar a ser como tan críticos en algún momento de nuestra existencia. Cabe resaltar algo importantísimo. Solemos también dentro del contexto psicológico decir esta persona me ilusionó o esta persona me desilusionó. Eso lo solemos decir. Me ilusioné, me ilusioné con esto, me desilusionaste. A veces hacia afuera. Una de las cosas que nos enseña Neptuno retrógrado en Aries es justamente eso, empezar a ser más conscientes de que nadie tiene la capacidad, en este caso, de desilusionarnos. Entonces aquí ya, calculen ustedes, nos espera todo el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y prácticamente Neptuno se pone directo hasta el 12 de diciembre. Para mí, para mi concepto, eso es todo el año. Eso es prácticamente tener el resto del 2026 a Neptuno retrógrado. Eso es desde ahí. Casi que nos ofreció 6 meses de manera directa. Tuvimos 6 meses a Neptuno en Aries con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha ilusión, porque de todas maneras fíjense que es necesario para la vida el concepto de estar ilusionados en algo, ¿sí? Eso también nos ayuda y es parte fundamental de nuestra existencia, la ilusión que nosotros podamos determinar acerca de las cosas. Entonces, por ese lado, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con Neptuno retrógrado? Que nosotros solitos, como esto está pasando en el signo de Aries, entonces también cabe o vale la pena resaltar que esto está pasando es en el signo, justamente en el signo de Aries, ¿no? Entonces, todo lo que pasa o todo planeta que retrograda en Aries cobra una importancia o cobra un adicional, por así decirlo, empieza a tener un plus distinto porque nos conecta mucho con la identidad egoica. ¿A qué voy con esto? Que es muy fácil también que empecemos en esa introspección de decir, uy, yo cómo me pegué semejante ilusionada con esto. Yo cómo me pegué esta ilusionada con aquello. ¿En qué momento me fui por allá? ¿En qué momento me desorbité? En muchas áreas, ¿no? Esto no tiene que pasar obligatoriamente con personas, esto no tiene que pasar obligatoriamente esto no tiene que pasar obligatoriamente, en este caso, con solamente parejas. Esto puede pasar en trabajos, esto puede pasar en temas de vida, en proyecciones. O sea que para algunos que me estaban diciendo que si este evento este tema de Neptuno retrógrado a partir de mañana nos pone como en una silueta o nos pone como en un tinte de desilusionarnos, sí, nos pinchan el globo, mejor dicho. De otra manera se los cuento así como más escueta, de una manera un poquito más directa, nos pinchan el globo. La vida nos pincha el globo. Nosotros mismos terminamos pinchando el globo de Neptuno. Siempre he dicho que Neptuno es como un globo que nosotros vamos inflando. Inflamos, 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 inflamos. ¿Cómo inflamos el globo?
Neptuno puede darse en dos direcciones. Neptuno puede darse hacia afuera y Neptuno puede darse hacia adentro. Entonces, puedo empezar a inflar el globo acerca de algo que esté pasando afuera, llámese trabajo, llámese pareja, llámese viaje, llámese lo que sea, ¿no? Y también empieza a conectarse con nosotros. Entonces empieza a inflar ciertos globos de nuestra vida. ¿Qué pasa? Cuando esos globos, ese es Neptuno directo en Aries, inflamos el globo, inflamos, 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 inflamos. Neptuno, cuando empieza la fase de retrogradación, claro, empieza a devolverse en un efecto óptico visual, que en realidad el planeta no lo hace, pero empieza a generar esa retrogradación, ese campo de energía, y justamente lo empieza a hacer por esos lados o por esas líneas donde nosotros empezamos inicialmente a inflar el globo. Y yo no me había dado cuenta. Pero ¿cómo fue que en este momento yo llegué hasta semejante lugar y no me había fijado de esto? Que de hecho, si nosotros lo vemos y lo analizamos desde otra perspectiva que nos pueda alimentar la psique, que nos pueda alimentar la conciencia, pues esto es muy positivo porque prácticamente un Neptuno retrógrado nos baja de la nube. Un Neptuno retrógrado invita a bajarnos de la nube en alguna parte de la carta o en algunas áreas de la carta. Aquí con este planeta Neptuno, diferente al resto de los planetas que siempre hacemos o que siempre decimos, tienes que mirar dónde tienes a Marte o tienes que mirar dónde tienes a Venus o tienes que mirar dónde tienes a la Luna. En el caso de Neptuno no solamente hay que mirar la casa donde nosotros tenemos a Neptuno de manera natal o el Neptuno que está pasando de tránsito, sino que adicional a esto debemos mirar cuáles son las casas angulares que está activando, porque recordemos que Neptuno es un planeta que activa muchas áreas de nuestra carta en simultáneo, no solamente la casa por donde está pasando. Entonces, a lo mejor si tú te pongas a mirar única y exclusivamente a Neptuno en la casa donde está pasando, te vas a dar cuenta que por ahí como que no ocurren muchas cosas, ¿no? Que por ahí como que no pasa, ¿no? Como que por ahí no están pasando muchas cosas, sino en otra área de nuestra vida. Otro plus adicional. Bueno, recordemos fechas. Yo sé que lo estaba diciendo, pero lo vuelvo a decir para las personas que no me escucharon. Tal parece que al inicio de la transmisión hubo algo con el sonido, entonces algunos de ustedes me decían que no se escuchaba. Entonces, como para aterrizarlo un poquito. Tema del día. Dicen por acá si se escucha. Ahora sí se escucha, maestro Javier. Muchas gracias. Gracias por el feedback. Sí, algo a veces ocurre con las redes y como esto es en vivo, esto no es grabado, entonces casi siempre cuando salimos en vivo alguna cosita por ahí se atraviesa. Entonces, como para retomar un poquito lo que empezamos, ¿no? El tema del día, Neptuno que empieza su fase de retrogradación a partir del día mañana martes 7 de 7, calculen ustedes 7-7, y empieza su fase, ahora mismo podemos decir que está en una fase estacionaria y empieza a retrogradar hasta el 12 de diciembre. Esto es mucho tiempo, prácticamente toda esta mitad de año que queda, pues vamos a tener a Neptuno retrógrado. ¿Qué siento yo que llama la atención? Claro, Neptuno no trabaja solo. Neptuno, al ser un planeta transpersonal, obligatoriamente se apalanca mucho en lo que pase con Mercurio. Entonces, si analizamos desde otra óptica, este Mercurio que está también retrógrado en el signo de Cáncer, entonces pague uno, lleve dos. Prácticamente que tenemos dos planetas retrógrados, ahora haciendo toda la activación del mandala. ¿Sí? Es muy importante porque si de una parte Neptuno tiene que ver con la psicología, Neptuno tiene que ver con la psique, con las imágenes, clave para que ustedes no se pierdan, hay que mirar las ilusiones. ¿Dónde hay mucha ilusión? Donde ustedes mismos, que eso es natural, cabe aclarar que esto es natural y esto es normal, donde hay demasiada ilusión, porque ahí donde tengamos demasiada ilusión o ahí donde estemos conectados con esta fase de ilusión, es donde más Neptuno nos lleva también a hacer ese trabajo de pinchar el globo, ¿no? Entonces sí, mira, como dice Hugo, es 12 de diciembre, sí, es una cantidad de tiempo. O sea, nos esperan 6 meses, ya el resto del año con Neptuno retrógrado. Recuerden que es positivo, o sea, de todas maneras, hay que verlo de esa manera. Debemos aprender a interpretar a este Neptuno retrógrado de una manera muy positiva, de una manera muy activa. ¿Qué nos ayuda?
nos ayuda como a repasar un poquito acerca de las dosis de adrenalina. ¿Cómo está nuestra adrenalina por esta época? Sobre todo lo corrido de estos 6 años, porque pudimos haber arrancado con mucha fuerza en ciertas áreas de nuestra vida muy el 1 de enero, y entonces ahora en junio como que empezamos a hacer las cuentas en este solsticio, y ahí Neptuno nos ayuda como un gran regulador de mirar hasta dónde puedo llegar a sentirme desilusionado o hasta dónde puedo llegar a sentirme dolido. Neptuno también es el tránsito cuando está retrógrado que nos invita a las dolencias, a mirar cuáles son las dolencias psicológicas, cuáles son las dolencias que de pronto no estamos viendo o que por alguna extraña razón me duele en el corazón, me duele en la mente, me duele algo en el mundo mental, en el mundo emocional. Entonces, desde ahí empieza a conectarse mucho. ¿Cuáles son las positivas, cuáles son las cosas positivas de los Mercurio retrógrados? ¿Cómo podemos usar el potencial de esta energía para nuestro beneficio? Mercurio retrógrado tiene muchas cosas positivas. Dentro de las cosas positivas es que nos aclara y nos prepara la mente para poder planificar las cosas desde un lugar mejor. De hecho, la energía, cuando Mercurio hace estos efectos de retrogradación, nos permite ampliar muchísimo más el espectro mental. Nos permite ver cosas que de pronto en su marcha no habíamos visto tanto, ¿sí? De una parte, Mercurio retrógrado tiende a hacer énfasis en eso. Casi siempre, como al mismo tiempo a partir de mañana va a estar retrógrado o va a estar en esta coincidencia de que Neptuno también está retrógrado ahora, pues entonces estos dos trabajan de la mano. Mercurio y Neptuno trabajan de la mano porque nosotros no es solamente que estemos pensando o no es solamente que estemos imaginando cosas, sino que al tiempo que vamos imaginando cosas, pues eso también se va editando y eso va pasando por el cerebro, va pasando por Mercurio, por la parte analítica. Entonces, tener estos dos planetas retrógrados, pues nos va a ayudar mucho, por lo menos en esta semana, para pensar verdaderamente si los caminos o las decisiones que estamos tomando son los correctos y los que más se alinean a nuestro plan de vida. Afortunadamente esto ocurre en el universo y si no, imagínense los desastres que pasaría. Imagínense ustedes cómo sería la mente del ser humano si no tuviera estos frenos, porque a la final hay que verlo como ciertos frenos, pero no porque se nos frenen las cosas, sino frenos para detenernos un poco, analizar un poco más a profundidad y tratar de buscar la manera y el mejor camino y el mejor vínculo. Entonces es importantísimo hacer estos efectos, ¿no? Es clave hacerlos. Yo creo que es uno de los más importantes. Ah, vamos a mirar por aquí, en esta particularidad. Feliz comienzo de semana también para ustedes, claro, un gran lunes para todos. Yo creo que vamos a tener una gran semana acomodados y puestos en la mesa para Neptuno retrógrado en Aries. Claramente, pues es un tránsito, yo digo desde mi perspectiva que es un tránsito que nos permite bajarnos de la nube. Neptuno retrógrado y Mercurio retrógrado es la excusa perfecta para uno bajarse de la nube. Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi nube? La pregunta que yo hago acá para todos empezando este lunes es, ¿cuál es tu nube? ¿Cuál es tu nube voladora? ¿Cuál es la nube? ¿En qué nube me subí? ¿En dónde estoy por allá volando? ¿En dónde estoy por allá neptunizado? ¿Qué me imaginé o en qué me estoy ilusionando? ¿En qué me ilusioné? En qué todo esto? Recordando siempre, 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 recordando, porque la palabra clave es esa. Los seres humanos no tienen la capacidad de desilusionarnos. Si de pronto usted que me está viendo hoy lunes 6 de julio ha sentido que alguna persona lo ha desilusionado, usted ha sentido que alguna persona la ha desilusionado, pues este Mercurio retrógrado es excelente para trabajar. Mire, hora del tinto, coffee time. Gracias. Pues este Mercurio retrógrado, este Neptuno retrógrado, es el momento más ideal para caer en la cuenta de que tal cosa nunca es posible. Eso no existe. Bueno, existe en nuestra cabeza.
existe en nuestra cabeza, pero no existe realmente. Un ser humano, una persona no puede desilusionar a otra. ¿Ustedes sabían eso? Es pregunta. Dice por acá, he soñado cosas que no tienen sentido. Toda la semana ¿con qué? Con escenarios imposibles. Imagínense. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Maestro, ¿de qué está hablando? Catherine, ¿de qué está hablando, maestro? Yo no sabía esto. Vuélvelo a repetir. ¿Qué dijiste? Bueno, aquí en TikTok me están preguntando. Si alguna vez tú has sentido, tú que me estás viendo hoy lunes 6 de julio, aquí en vivo por cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, si alguna vez tú has sentido que alguien te ha desilusionado, tal apreciación es falsa. Eso es lo primero que nos enseña Neptuno retrógrado en Aries. Falso. Ningún ser humano tiene la capacidad de desilusionar a otro. ¿Sabían ustedes eso? Ningún ser humano tiene la capacidad de desilusionar a otro. No existe, no aplica. Mira lo que dice aquí Paola Capo. Eso de que otra persona no te puede desilusionar, lo aprendí después de los años. Sí, claro, esto se aprende, o sea, esto hay que aprenderlo en la vida. Por eso les pregunto, si usted no lo sabía, apréndalo hoy. Nadie. Mm, mm, mm. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Neptuno, cuando empieza su fase de retrogradación, nos dice, mire, mire, querido humano, vamos a ponerlo en contextos de Neptuno. Neptuno retrógrado nos dice, mire, querido humano, aprenda una cosa para mis retrogradaciones. Cada vez que yo esté retrógrado, Neptuno diciéndonos, usted va a percibir y usted va a sentir que el mundo lo desilusiona. Nosotros sí podemos sentir, nosotros sí podemos percibir que una persona me desilusionó mi hijo, me desilusionó mi mamá, me desilusionó mi pareja, me desilusionó esta persona, me desilusionó mi novio, ¿sí? O peor aún, me ilusionó esta persona, me ilusionó y después me desilusionó. Eso de me ilusionó y me desilusionó que el otro hizo conmigo, lo primero que debemos saber con Neptuno retrógrado estos 6 meses es que esto es falso de toda falsedad. Muchos de ustedes posiblemente hoy lunes estén ahí escuchándome y diciendo, pero este calvo está loco. ¿Este calvo qué le dio? Eso es imposible. ¿Cómo está diciendo semejante locura Javier hoy? No, 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 no. Yo creo que el maestro Javier está equivocado. ¿Cómo salió a decir semejante disparate? ¿Cómo está diciendo es que la gente a uno no lo desilusiona y que la gente a uno no lo ilusiona? Claro, a mí sí me ilusionaron, a mí sí me han desilusionado en la vida. Claro, está loco ese calvo. Posiblemente usted en este momento sea de ese grupo de personas que esté pensando de esa manera, lo cual está bien. Sí, no tendría tampoco por qué pensar como yo ni pensar como otra. O sea, está pensando como usted con lo que usted tiene en este momento. Eso está bien. Primero que todo está bien. Ahora, segundo, no me lo crea, que yo no lo estoy contando para que usted me lo crea. No me lo compre ya. Pero como Mercurio y Neptuno están retrógrados y Neptuno empieza a retrogradar a partir de mañana 7 de julio, yo le propongo a que usted se permita, de manera silenciosa, usted se permita analizar esto, analizarlo a fondo, ¿sí? Analizarlo un poquito más a fondo y no creerlo ni repetirlo porque yo lo estoy diciendo, sino echarle mercurio retrógrado, echarle cabeza, echarle neurona, echarle, eso es ponerle cabeza y ponerle neurona. ¿Cómo hace un ser humano
para meterse dentro de mi glándula pineal pituitaria y segregar junto con el hipotálamo y segregar junto con la amígdala y la glándula pituitaria que se encarga en este caso de descomponer y se encarga de fabricar todas las sustancias químicas llamadas emociones para que rueden por mi torrente sanguíneo, lleguen al estómago, se mezclen con la comida y yo pueda tener una autopercepción egoica de que tú te metiste a mi cerebro y me ilusionaste, de que tú te metiste a mi cerebro y me desilusionaste. Desafortunadamente, por temas de programación neurolingüística, nos han enseñado de que sí, de que las personas nos ilusionan y nos desilusionan. Apréndalo hoy para la vida que eso es falso. ¿Por qué lo sentimos así y por qué lo proyectamos nosotros de esa manera? Porque nuestros ojos ven para afuera. Los ojos fueron diseñados para ver para afuera. Entonces automáticamente estamos viendo para afuera, creemos que es la otra persona la que hace tal cosa conmigo. Cuando verdaderamente lo que ocurre en nuestra psicología, lo que ocurre en nuestra parte neocortés, lo que ocurre en todos nuestros neuropéptidos internos, realmente lo que está ocurriendo es propio. Nosotros solitos sí tenemos la capacidad de ilusionarnos y nosotros solitos sí tenemos la capacidad, como nos ilusionamos, pues al mismo tiempo nos vamos a desilusionar de lo mismo que nos ilusionamos, pero es un efecto netamente mío, propio, nuestro. No tiene nada que ver la otra persona. Es más, está demostrado científicamente que si una persona se propone ilusionarnos, aunque nosotros por dentro no hagamos tal activación, esa persona no podrá hacerlo. Calculen. Error, mi estimada Marisol. Tampoco va por ahí. El que se ilusionó es porque así lo decidió, lo eligió. No es un tema de elección. Tampoco va por ahí. Tampoco va por ahí. Mm. Está bueno el lunes, ¿no? Está buena la charla. Ahí acompañado con un cafecito, qué rico. Qué rico que aprendamos todos un poquito de este tema. Ahora con este Neptuno retrógrado. ¿Mm? Hay una parte de nuestro cerebro que se llama la no circunscrita. Hay una parte de nosotros que se llama la no circunscrita. Si nosotros pudiéramos, si nosotros pudiéramos elegir tal cosa, sería muy fácil porque la activamos y la desactivamos. La ilusión es inherente al ser humano. Mm, Esto es bien interesante. Bueno, empiezo a leer sus preguntas porque veo que aquí se activó el lunes. Veo que les gusta mucho Neptuno retrógrado. Qué bueno porque eso nos ayuda a las ilusiones y a las desilusiones. Profe, ¿por qué sentido tiene, pero por qué sentido tiene esto? El propósito es que volvamos a nosotros, que la superficie no nos afecte para aprender a vivir a la profundidad de nosotros. Sí, efectivamente, los efectos psicodélicos de la ilusión y de la desilusión son netamente proporcionales a la existencia humana. O sea, esto ocurre por defecto. El simple hecho de estar vivos, el simple hecho de ser seres humanos, ya nos lleva inevitablemente, elija yo o no elija, me va a llevar a que me ilusione. La ilusión y la desilusión hacen parte del proceso de la vida. No hay algo que yo lo pueda controlar, ¿sí? Por eso Neptuno es un planeta transpersonal. Es como, es como dormir. No es una elección dormir. Es una condición biológica, ¿sí? Yo no puedo negociar con el cuerpo si elijo dormir o no elijo dormir. Tarde que temprano el sueño me va a vencer. Yo no puedo elegir si soñar o no soñar, ¿sí? Nos acostamos a dormir y entonces yo digo, no voy a soñar esta noche. Elijo no soñar esta noche. ¿Pasa? Elijo soñar esta noche. ¿Pasa? No. Son condiciones que van mucho más allá de la elección del yo. Por eso Neptuno rige el inconsciente. El inconsciente, ¿sí?
el inconsciente se manifiesta a través de la existencia, a través de la vida, a través de la creación. Yo no puedo manipular el inconsciente de una manera consciente porque entonces dejaría de ser el inconsciente y quedo atrapado en el bucle de que creo de que estoy manejando mi inconsciente, ¿sí? Poder elegir, la elección, el poder de elección es que está dentro de mi gobernabilidad, pero no se sale, ¿sí? Por eso les decía al inicio, imagínate que una persona tenga el poder de decir, yo no me ilusiono o sí me ilusiono, por encima de que quiera ilusionarse o no quiera ilusionarse, todos, todos, absolutamente todos los seres humanos, sean psicólogos, neurolingüísticos, astrólogos, videntes, brujos, chamán, jesuitas, bueno, de lo que sea, es inevitable no ilusionarnos. Esto pasa por defecto, esto ocurre, esto se nos da por el simple hecho de ser seres humanos. Estamos condenados, podríamos decirlo, al sueño, estamos condenados a soñar. El tema de que yo sueñe o no por las noches no depende de mí, única y exclusivamente. Hay una fuerza que lo mueve, hay un misterio, hay un Neptuno que lleva eso. En el mismo momento que yo te digo a ti, que me estás escuchando ahora, tengo una noticia maravillosa que contarles. Les tengo la super noticia que va a pasar el día de hoy, que ninguno de ustedes lo sabe. Y traten de imaginarse y calculen, ustedes ni se imaginan de qué es. Ustedes no se imaginan lo que va a pasar esta semana. Es apoteósico, es un tema magistral, es un tema, no, es que esto les va a poner, en el mismo momento que yo voy hablando algo, es inevitable que la psique de cada uno de ustedes, que el cerebro de cada uno de ustedes active la parte de la imaginación. ¿Qué será? Y automáticamente vienen imágenes y empiezan a venir situaciones. Ya sé, Javier, vas a hablar de esto o vas a hablar de lo otro. ¿A qué te refieres? ¿Política? ¿Economía? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal? O sea, la ilusión está como el aire. La ilusión es como el aire. O sea, este concepto de que yo elijo respirar o no elijo respirar, no, va mucho más allá de si yo elijo o no, es biológico. Por biología debo respirar. No está dentro de las variables que yo pueda elegir. Biológicamente se da. La ilusión y la desilusión, mis queridos amigos, pasa así. Ahora bien, aquí viene la otra parte del libro que es que ahí no termina. Ahí viene la otra parte de la historia, ¿no? Es que esto tiene tanto de alto como de ancho y hay que saber las dos puntas. Primero, no está mal. Como es algo biológico, automáticamente deja de ser malo o bueno. No, no se trata que sea a veces las personas, desafortunadamente por desconocimiento, yo he escuchado mucho en consultas, sobre todo en consultas cuando me dicen, Javier, es que el problema fue mío. Y yo, ajá, el problema fue tuyo. ¿Y por qué el problema fue tuyo? No, pues el problema fue mío porque imagínate que yo me ilusioné. Entonces, y claro, pues la culpa fue mía, ¿no? No debemos sentir culpa por ilusionarnos. Si de pronto en alguna ocasión de tu vida te ha pasado que has sentido culpa por haberte ilusionado y hasta el día de hoy te estás culpando de decir, claro, la culpa fue mía porque yo me ilusioné. Ese fue mi error, fue mi culpa. Yo no debí haberme ilusionado. Yo no debí tal cosa. Debemos aprender a ser misericordiosos ahora con Neptuno retrógrado, con nosotros mismos, no misericordiosos con los demás. Cada uno debe aprender a desarrollar su propia misericordia por su propia existencia. Si alguna vez has sentido culpa por haberte ilusionado, a partir de hoy, comprende con Neptuno retrógrado que es humano. La ilusión es humana, es biológica. No existe una persona sobre la faz de la Tierra que tenga la capacidad, ojo, que tenga la capacidad de activar el switch, de decir me ilusiono y switch bajo el botón de me desilusiono. ¿Elijo ilusionarme o elijo eso? No, no, sería muy rico. Sería muy chévere que existiera ese botón. Sería muy rico que existiera ese botón de poder subir y bajar. ¿Se imaginan?
donde existiera ese switch. ¿Se imaginan donde tuviéramos un tema que yo pudiera manejar a mi antojo, a mi elección? ¿Me ilusiono? No me ilusiono. ¿Me ilusiono? Subo la bombilla, me ilusiono. Bajo la bombilla, bajo el switch, bajo la palanca, no me ilusiono. Pues sería maravilloso. Tendríamos otro mundo, ¿no? Imagínate. Sería muy diferente. Pero si nos vamos a la realidad de las personas vivas de carne y hueso, los que estamos calientes, los que estamos respirando y los que estamos flojitos y cooperando, pues no pasa así. No ocurre de esta manera. En la marcha no se da esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué va este contexto? ¿A qué voy con esto? Que el problema no está en ilusionarse. El problema no está en eso. Tampoco es malo. Es una condición humana. Por el contrario, una persona cuando no tiene tal capacidad de ilusionarse, es una persona que va a manifestar desde la psicología, pasa a ser un paciente enfermo y es muy fácil que esa persona pueda desarrollar otro tipo de trastornos psicológicos. O sea, es antinatural. Lo natural es que la persona se ilusione. Lo natural es que la persona viva eso. Por ejemplo, desde la psicología. Antinatural que no. Puede ser hasta un psicópata. O sea, lo antinatural es que no pase. Entonces ahí no está el problema porque estaríamos peleando contra la biología, ¿sí? Estaríamos peleando contra la biología. Va mucho más allá. Es comprender que esa parte es biológica, que esa parte se requiere, que esa parte nutre el cerebro, nutre la imaginación, nutre la intuición, nutre la lectura, nutre la capacidad de visualizarme. Entonces, si nosotros empezamos a castrar la ilusión y nos vamos en contra de que es que no hay que ilusionarse en la vida, es un título muy grande de sostener en el tiempo, porque nos vamos a dar cuenta que no. Y cuando los seres humanos nos damos cuenta que no podemos lograr algo, inevitablemente entra la frustración. Y voy a entrar a ser parte del paquete de personas frustradas porque no logro dejar de ilusionarme. El problema no es ilusionarse. Eso no es. ¿Mm? Porque eso es antibiología. ¿Vamos todos acá? Tan bella. Pero para los signos tierra creo que es más fácil. Pues fíjate que más que de los signos tierra que sea más fácil o más difícil, eh, mi psique, me dice por acá Mariela, mi psique voló soñando que desembarcas en Uruguay, por ejemplo. Ahí, y es inevitable, o sea, esto es bello, de hecho, porque se requiere para la vida, se requiere mucho para la vida, entonces no hay que verlo como algo malo. ¿Qué es lo que puede estar mal entonces en mí? La administración que yo le doy a eso, la administración que yo le doy a eso. Esto lo voy a colocar en otras palabras porque yo sé que algunos están diciendo, pero no entendí, pero ¿cómo así? Pero bueno, si esto es natural, pero toda la vida me han dicho que eso me pasa por ilusionarme tanto, que es que yo me ilusiono mucho. No te culpes por ilusionarte. La ilusión es inherente al ser humano. Aprende eso hoy para la vida. Ilusionarse es inherente al ser humano. ¿Qué significa inherente al ser humano? Que está pegado, está adherido, que no se puede separar, va junto. No te puedes, no, es como decirte, no te ilusiones, es como decirte a ti, camina pero sin huesos. ¿Cómo le hago? Sal a la calle pero retírate la piel, quítate la piel física y déjala guardada y sal a la calle sin piel. Es inherente al ser humano. La piel va pegada, el hueso va pegado, o sea, estamos empacados al vacío, no lo puedo separar. ¿Cómo separo los huesos y salgo a la calle sin huesos? O sea, no es un tema es un tema biológico, no es un tema de elección de si yo lo hago o no, o sea, va más allá de la biología. ¿Eh? Lo mismo pasa con la ilusión.
Entonces, fíjense, si nos ponemos a pelear con la ilusión, adivine quién va a ganar. ¿Será que vas a ganar tú o gana Neptuno, que es el dueño de la ilusión? ¿Hasta dónde va la ilusión de que puedes vivir sin la ilusión? ¿Verdaderamente crees que puedes vivir sin la ilusión? ¿Verdaderamente crees que tú eliges dónde ilusionarte y dónde no? Y entonces Neptuno dice, y yo que soy el rey de la ilusión y la desilusión, ¿dónde quedo? Y yo que soy el rey del misterio, ¿dónde hay espacio para mí? ¿Verdaderamente estás en la ilusión de que puedes tú y de que tú eres el que activa ilusión y desilusión? Después de ser muy exigente contigo mismo, o te permites fallar. Neptuno a full, sí, mi niña. Neptuno, maestro, está, está más grande, Neptuno. Neptuno nos dice, ¿en serio tú crees que tú activas la ilusión y la desilusión? ¿Y activas el sueño y también? Y Neptuno nos dice, ¿en serio? Y a ver, ¿y dónde te vas a ilusionar y dónde no? No. Si miramos nuestra vida hacia atrás, nos hemos ilusionado. Incluso, fíjense, les voy a botar semejante bate. Incluso muchas veces cuando más queremos no ilusionarnos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pónganlo ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué te ha pasado cuando tú has dicho no, no me voy a ilusionar? O sea, no, esta vez sí no me voy a ilusionar. ¿Qué pasa? Entre más decimos no me voy a ilusionar, no me voy a ilusionar con esto. ¿Qué les ha pasado? Yo sé mi respuesta. Quiero conocer la suya. ¿Qué ha pasado cuando es esto? Este tránsito me cae como el nodo norte pasando por mi lunita grado cero en cáncer, medio cielo. Cuando se pierde la vida profana, se produce, me gusta mucho que decís la divina insatisfacción. Me gusta eso. Lo contrario, lo contrario. ¿Qué pasa cuando la mamá, ahora no es que se ilusione usted con ese muchacho que me trajo acá, que se ve que es bien bandido? Ay, mamá, pero usted sí ya, usted ni lo conoce, mamá. No, ¿y será que usted sí lo conoce muy bien? Pues sí, yo sí lo conozco. Y él ya me dijo que me ama. Y yo le creo. No se ilusione. No se me ponga a ilusionar por ahí. Si esto de la ilusión fuera a elección propia, pues escucharíamos el consejo y entenderíamos, mi mamá me dijo que no me ilusione, entonces no me voy a ilusionar y por ende no me ilusiono. Entonces uno más uno da dos y listo, y soy feliz con el dos. Pero no ocurre así, no ocurre así. Por el contrario, cuando más decimos y resistimos frente a no me voy a ilusionar, es cuando más pasa. ¿Y por qué? Porque es biológico. Dícese de biológico, va más allá de mi elección. Va más allá de mi elección. Hay una parte muy bonita que se conoce y se narra dentro de la psicología cuando se abren los dos hemisferios cerebrales y empezamos a trabajar mucho los procesos de la amígdala, los procesos de la glándula pineal que durante muchos tiempos en la parte médica fue negada y fue sesgada. Y también empezamos a trabajar sobre la base del hipotálamo y cuál es la secuencia de lo que realmente está fabricando el hipotálamo en relación a nuestra forma de sentir. Dicho lo anterior, estos son los procesos que conjugan los caldos de nuestra química. Queramos o no, somos una tabla periódica que en este conjunto de sistema nervioso, que no es otra cosa más que la electricidad que podamos estar segregando en la parte occipital de la cabeza, se relaciona mucho con la neocortex, que es mi forma de pensar, la creencia y lo que yo puedo tomar como verdadero o no de la vida. Ahí es donde surgen los caldos o el elixir que por eso ocurre en la parte superior de la cabeza que comúnmente llamamos el cielo, la parte superior, cuando en la vida se nos dice, conéctese con la divinidad, conéctese con lo superior. A veces cometemos el error de levantar la cabeza y mirar para el cielo, miramos las nubes de una manera hasta tierna, creyendo que se está refiriendo a algo que esté en las nubes. Pues lo que está en las nubes y lo que está más allá de las nubes,
Pues es el universo, son los planetas, la luna y otras cosas. Realmente a lo que se está haciendo la referencia y el foco es a conectarnos con la parte superior. ¿Qué es la parte superior? La creencia en mis propias sustancias químicas que logran desencadenar todo un torrente sanguíneo emocional, que eso sí es distinto, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre la ilusión dentro de la psique? Cuando nosotros nos ilusionamos, realmente lo estamos haciendo desde la raíz, desde unas partes neptunianas. Por eso Neptuno es el planeta que rige el inconsciente y Neptuno es el planeta que rige lo que yo no veo. Neptuno es el rey de la oscuridad. Luego entonces, si Neptuno rige lo inconsciente, cualquier cosa que se me pueda ocurrir pertenece a lo consciente, a la parte circunscrita, de manera tal que lo circunscrito no puede, en este caso, representar el inconsciente porque si no dejaría de ser inconsciente. Debemos aprender a vivir con ese misterio de lo que ocurre y de lo que me conforma, pero que no tengo la claridad exacta de lo que es. Ahí es donde aparece Neptuno. La manera en la que nosotros los seres humanos nos ilusionamos frente a distintas imágenes que el mundo nos ofrece, llámese personas, llámese sucesos de vida, etcétera, no solamente está relacionado con una elección per se, sino que además tiene, tiene en este caso la relación intrínseca de mi pasado, de mis miedos, de mis vacíos, de mis carencias, para poder decir que yo controlo de quién ilusionarme y no, tendría que ser conocedor de toda mi genética y de todo mi ADN. Y hasta el día de hoy, el que máximo ha logrado despertar un nivel de conciencia superior, Einstein con un 5 o 6%, o sea, 0, algo, o sea, ni siquiera hemos llegado al 8 al 10. ¿A qué vamos con estas realidades y con estas tablas y con estos números? Que no es pelear frente a eso, sino es la clave, el resultado, el secreto, la receta. ¿Qué hago yo con la ilusión? ¿Cómo la administro? ¿Cómo la manejo? Ahí sí tengo gobernabilidad. Ahí sí lo puedo hacer. Ahí sí. Ahí sí lo puedo hacer. Ahí sí soy dueño de eso. Ahí sí. No es luchar con la biología. La biología es biología y tiene que ser como el río que va a su cauce y hay que dejarlo ser. No hay que hacer nada más aparte de apreciarlo. Ahora es, ¿qué elijo yo hacer con esa cantidad de imaginación? ¿Sí? Con esa cantidad de tema. ¿Qué elijo yo fabricar con eso? Porque si nosotros empezamos a taladrar de que es que la ilusión es la mala y que la ilusión es lo malo, eso también cortaría y castraría otras partes que son importantes para el desarrollo de la vida. ¿Mm? Una cosa es que la mano me huela feo y otra cosa es que la mano por oler a feo sea mala y yo me la ampute. La necesito. Lo que debo es limpiarla, lavarla. La ilusión es igual, es necesaria para la vida, para lo que hacemos, para resistir frente a todas cosas. Por eso también se relaciona mucho con el dogma, con la fe. Utilizarla como entrenamiento, exacto, utilizarla como entrenamiento. Entonces es un campo de energía que si bien no lo puedo controlar, no puedo controlar la ilusión, no puedo controlar, es lo primero que yo debo aterrizar, que no está dentro de mi control, pero que después de eso o de ahí puedo sacar muchas cosas. Eso sí es distinto a quererlo controlar. Buen día, Javier. Neptuno en Piscis, ascendente en Piscis, la coronilla para conocerse a sí mismo. Mira qué bonito. Mira, exactamente. Temas, exactamente. Va por ahí, por todo esto que ustedes están diciendo. Aquí dice maestro, tengo a Neptuno en casa 5, Neptuno en el grado. Buenas tardes, maestro. No logro comprender su conversación al 100%.
Y está bien, porque es de Neptuno. Entonces, entender todo como que así está bien, digamos que es parte de. Gracias, maestro, por esta charla, súper interesante. Hola, Javier, soy de Argentina y nací. Un abrazote también para ustedes. Hola, Javi, tengo a Neptuno por acá. Exacto. Entonces, el punto aquí es qué vamos a hacer con la ilusión estos 7 meses. 6 meses, 7 meses. Exactamente, Mariela. Es importantísimo la ilusión. Entonces, lo malo no es la ilusión. Lo malo no es el árbol. Decir que la ilusión es lo malo que yo tengo o culparme por ilusionarme, no lo vuelvan a hacer. Aprendan a ser misericordiosos. Debemos aprender a ser misericordiosos con nosotros mismos, ¿sí? Ahora, dentro de la fase de esa ilusión hay distintas ramificaciones. Esto es como cuando vamos al cine. Todos hemos tenido la oportunidad de ir al cine o todos hemos tenido la oportunidad de ir a teatro. Nos sentamos en una silla y somos conscientes de que se van a reproducir unas imágenes, de que se va a reproducir un audio. Somos conscientes de que van a salir unos actores, van a salir unas interpretaciones. Entonces, cuando vamos al cine, vemos una pantalla literal y en esa pantalla se van a proyectar una cantidad de colores, imágenes que van acompañados de sonidos, que van acompañados de toda una cantidad de elementos que le ayudan a la psique a recrear el sentido de la ilusión. Por eso a medida que vamos viendo la película, a medida que vamos viendo, de hecho, fíjense esto, se me acaba de ocurrir el ejemplo de la película, y Neptuno es el planeta que rige el cine. Miren esto tan interesante. Neptuno es el planeta que rige el cine. ¿Sabían ustedes eso? Que hay un planeta que rige el cine, que rige las películas. Steven Spielberg. Neptuno es el planeta del cine, de la pantalla grande. Entonces eso nos va conectando con la ilusión. Cuando vamos a ver una película que salió, no sé, Avatar 3, y entonces nos sentamos a ver las imágenes de Avatar, y hay una historia, hay una narrativa, hay unos colores, hay unos animales, hay una fantasía que aparece ahí, claro, unicornios volando en la película, se me ocurre, ¿sí? Neptuno es el planeta que rige el cine, porque ¿cómo hacemos cine, cómo hacemos televisión sin la ilusión? Obviamente se requiere una cantidad de matices que genera la ilusión, la interpretación, por eso el corte, acción, Neptuno. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando estamos viendo esa película, fíjense que somos conscientes que estamos viendo algo que no es real. O estamos en una obra de teatro y somos conscientes que son actores, es decir, que, no, que están representando un papel. Y aún sabiendo eso, aún siendo conscientes de eso, al momento que estamos en el cine viendo la película, es inevitable que al ver las imágenes y al conectarlo con la historia, nuestra psique no viaje rápidamente a través de los neuropéptidos y conecte con la parte de nuestra occipital y se vaya al Instagram de nuestra mente, no al Instagram de las redes sociales, sino al Instagram que tenemos aquí en la cabeza, donde están almacenadas todas las imágenes, todos los videos, todos los reels orgánicos que nuestra vida tiene, aquí están guardados, acá en esta parte. Aquí en la parte occipital de nuestra cabeza está el Instagram y está todo. Aquí están nuestras redes naturales, donde están todas las imágenes y los recuerdos. Y siendo que eres consciente que estás en el cine viendo una película y que es algo que no es real, y aún así lloras, lloramos viendo la película, lo sentimos, entramos en drama, nos asustamos. Ah, ¿qué pasará? Es como ir a ver una película y decirle a la persona, vamos a ver esta película, pero no te ilusiones. Ese es el ejemplo que estaba buscando. Ahí está. Vamos a ver esta obra de teatro, pero no te inmutes, o sea, mírala como si estuvieras muerto.
frío, no como si estuvieras vivo, caliente, respirando, sintiente. No, pues la voy a ver vivo, la voy a ver caliente, la voy a ver conectado, obviamente. Si vamos a cine, pues es imposible que yo no vea la película o que yo no vea la obra de teatro vivo. La voy a percibir como es mi estado actual molecular, atómico, vibracional, etcétera, que estoy vivo y pues me como el cuento. Si eso pasa en un teatro y en un cine, siendo conscientes de que sabemos de entrada que eso no es real y logra mover todo lo que logra mover, imagínate en la película de nuestra vida. Imagínate en la película llamada Mi vida, en la película Javier Aragón, en la película Paola, en la película Marisol, en la película Ana Lilia, en la película Mariel, en la película Mariela, en la película Catherine, en la película Yolanda, en la película que cada uno de nosotros estamos interpretando. Pues es mucho más heavy. Si no lo puedo controlar viendo cine y viendo teatro, ahora ¿cómo lo voy a controlar en mi vida? No, pues, o sea, no. Eso es Neptuno retrógrado, mis queridos amigos. Agarrar la psique de lo que sí y separarla de lo que no, entendiendo la biología, que hay muchas cosas. Neptuno retrógrado nos dice que hay muchas cosas que van mucho más allá del eje de nuestro pensamiento mercurial. Hay cosas que son muy Mercurio y hay cosas que no son tan Mercurio. Hay cosas que son neptunianas. ¿Mm? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se controla la oscuridad en esta etapa? Calculen esto. Esa pregunta, imagínate el tamaño de esa pregunta. Esa sí es una preguntaza. Debemos vivir haciendo guión de la película de nuestra vida. Por eso la película de nuestra vida hay que aprenderla a consumir por capítulos, por capítulos. ¿Cómo darse cuenta? Estos son los espacios, Carolina. Cuando Neptuno empieza a retrogradar, nos empezamos a dar cuenta y logramos separar la paja del trigo. Por eso el live de hoy es Neptuno retrógrado. ¿Qué significa Neptuno retrógrado? Neptuno empieza, ahora aterricemos. Neptuno empieza a retrogradar a partir de mañana martes 7 de julio y va a estar retrogradando hasta el 12 de diciembre. He ahí por qué el suscrito eligió este tema para hoy. ¿Más tinto? ¿Más café? No. Ok. Por eso el tema que elegí para hoy, para empezar a mirar a Neptuno retrógrado estos 6 meses. O sea que a la pregunta que tú haces, Carolina Restrepo, en TikTok, de cómo darnos cuenta, gracias a que tenemos a Neptuno retrógrado y a Mercurio retrógrado, es la fase de poder discernir la verdad y no juzgar la ilusión, sino empezar a bajarla dentro de las distintas escalas. Y las distintas escalas, porque esto tiene su profundidad. Qué rico que pudiéramos hacer un taller acerca de este Neptuno retrógrado para poder ir más al fondo y poder hacer unos ejercicios de insight. Yo creo que los voy a hacer con las personas de membresía, ¿sabes? Ahora se me acaba de ocurrir, yo creo que la próxima clase, ¿hoy qué tenemos? Hoy el lunes, bueno, hoy el lunes de meditación. Hoy el lunes de meditación. Voy a mirarlo a ver si podemos hacer algo, si podemos hacer algo más especial para llegar. Bueno, hoy será de meditación esta noche, pero valdría la pena dentro de la membresía esclarecer estos temas que son tan apasionantes, ¿no? Y que son tan confusos, claro, porque Neptuno también, cabe resaltar que Neptuno también rige lo confuso, Neptuno también rige la verdad, rige también lo que está ahí en el ambiente, lo que no se ve bien. De ahí que Neptuno también sea el regente de estos temas, ¿no?
Me encantan las retrogradaciones. Da tiempo a saborear sin atragantarse. Eso es, mira, Yolanda, eso es, Yolanda, por ahí va. Hoy soy Escorpio y estoy en un abismo de decisión. ¿Cómo me afecta la retrogradación? Dice por acá Juan Sebastián. Yo te invito a que mires el tema de... Lo que pasa es que la retrogradación empieza mañana, pero pues este es un tema de que va a llevarse sus tiempos. ¿M? Un momento a la vez. Exactamente. Mañana en nuestra clase de astrología viva tendremos mucho más para hablar. Exacto, trabajarlos. También lo vamos a hacer. Vamos a mirar este para acá. Vamos a tener por aquí las preguntas, contestando preguntas. Qué interesante el tema, Javier. Sí, a mí me parece apasionante. Yo coincido con ustedes también. Neptuno en el grado exacto de mi Sol, en una casa. Bueno, esa es una particularidad que yo mencionaba al inicio del live, que como Neptuno es un planeta transpersonal, uno, y dos, dura tanto tiempo, no podemos tomar únicamente a Neptuno. Yo sé que se logra, casi siempre logramos decir que si Neptuno o tal planeta está en esta casa, entonces que ahí va a pasar esto, que ahí pasa lo otro, pero realmente Neptuno tiene unos tentáculos mucho más expandidos. Entonces a Neptuno sí hay que aprender a verlo en el completo. Neptuno rige el inconsciente, entonces hay que verlo más completo. Yo sí sugiero para esto, ya para temas más personales, siento que hay que ver a Neptuno con otros elementos como el signo solar, el ascendente, dónde está Mercurio, medio cielo, y sí es importante con Neptuno. Neptuno rige la terapia, Neptuno rige la psicología, Neptuno es el planeta de la espiritualidad, Neptuno rige la fantasía, los sueños, el cine, Neptuno rige lo ilusorio. Entonces, para poder aterrizar a Neptuno no es como tan fácil de, tienes a Neptuno retrógrado en la casa uno, entonces es esto, y nada más. Tienes a Neptuno en la casa 2, entonces es esto, o es tal cosa. No, yo siento que Neptuno va mucho más allá de, claro, Neptuno abarca mucho más allá del tema de, maestro, ¿será que todas las ilusiones que se activaron cuando entró en Aries, podemos materializarlas? Esta pregunta está muy interesante, Yolanda. Claro, si le seguimos el compás y le llevamos la velocidad a todo lo que hemos venido hablando esta hora de live, como Neptuno ingresó en el grado cero de Aries y lo primero que empezó a cambiar fue el paradigma y la autopercepción del yo, tengamos en cuenta que Neptuno ingresó al signo, al grado cero de Aries y lo hizo con Saturno. Entonces, desde allí, desde el grado cero de Aries, ha venido adelantándose Neptuno, pero sería bueno mostrar la carta. Neptuno ha venido adelantándose, Neptuno ha venido haciendo su recorrido y es interesante observar que ha avanzado 4 grados, que uno diría, bueno, pero 4 grados no es nada, pero lo ha hecho al compás de Saturno. 4 grados que han estado muy movidos y muy matizados, sobre todo con un tapete y con un tamiz de fondo que se lo ha dado el grado cero de cáncer. Ese grado cero de cáncer que también ha sido súper tocado, ya pasó el Sol, ya pasó en este caso Mercurio, eh, todos los planetas que han venido transitando por allí. Entonces, si empezamos a seguirle el compás a la pregunta que dice Yolanda, pues claro que entramos en una fase de 6 meses donde podemos empezar a separar, ¿sí? A darnos cuenta, porque lo que trae Neptuno retrógrado es como que revela, retrograda Neptuno, entonces por eso es un campo de 6 meses donde como que me doy cuenta de la propia película, de mi propia fantasía, de mi propio Steven Spielberg, qué tan volado lo tengo, y no porque fuera malo, sino que es necesario, o sea, es necesario. Por eso este ejemplo, estas asociaciones de Neptuno retrógrado es como el globo, lo que decía al inicio del live, es como el globo. Imaginémonos una fiesta y entonces, pero ¿para qué inflamos los globos si al final de la fiesta los vamos a totear? Mejor no inflemos nada. Esa es la mejor expresión de un globo y hablar de Neptuno. Imagínate que tenemos una fiesta, que tienes un cumpleaños
Pero para qué inflamos los globos y los colocamos si después hay que totearlos y quitarlos? Qué bobada, mejor no inflemos nada. No, hacen parte de la decoración, hacen parte del ambiente, hacen parte de la vida. La ilusión es como ese globo, ese Neptuno hace parte de la decoración que me va dando la idea y van surgiendo elementos dentro de mí y van surgiendo fuerzas y van emergiendo también talentos y a raíz de que vamos viendo esos globos decimos qué bonito, qué alegre y celebramos una cantidad de sustancias y no es el globo inflado el significado de sino es todo el adorno que va. Entonces, Neptuno en el grado cero de Aries empezó a avanzar y ahora que retrograda, como que nos dice, bueno, de toda esta adrenalina, de todas estas ilusiones, de todo esto que se ha venido haciendo, empecemos a devolvernos y a limpiar y a purificar la psique, a limpiar y a purificar la conciencia y a dejarla más fina, más creíble, más realizable, más aterrizada. El mismo Neptuno como que nos va diciendo, bueno, eso está maravilloso y demás, pero hey, bajémoslo un poquito y démosle esa forma. Y muy seguramente el 13 de diciembre, para empezar 2027, arrancamos otra vez con un Neptuno directo, porque se necesita, imagínate empezar un año nuevo con Neptuno retrógrado. No, pues todos nos morimos de la depresión. O sea, no, va a ser terrible este nuevo año. No, arrancamos el año con un Neptuno directo, arrancamos el año con ilusiones, arrancamos el año con fortaleza, arrancamos el año con esas imágenes que nos permitan alcanzar, ¿no? Adherirnos. O sea, es súper importante esto, ¿sí? Entonces sería muy simple ver la vida también sin ilusionarnos, sin ese elixir, sin ese tema. Neptuno es súper necesario en nuestra vida, claro, súper necesario. Quizás en el proceso humano que vamos nosotros, lo que nos ha faltado, o en el proceso, mejor no lo pongamos como que falta, que es que a veces eso de que falta da la sensación de que hay que activar la cortisol y hacer mil cosas porque falta. No, quizás estamos en un proceso humano de tamizar, de entender, de adherir, de integrar un poquito más la capacidad y la fortaleza neptuniana, ¿sí? De mejorarla y de ser unos grandes soñadores, de aprender a ser unos grandes soñadores, que es distinto a, a ser grandes fantasiosos, ¿sí? Porque las fantasías no se cumplen, los sueños sí se realizan. Entonces hay una gran diferencia cuando estamos con ese Neptuno en la fantasía de un trabajo, en la fantasía de una profesión, en la fantasía. Una cosa es la fantasía, que Neptuno retrógrado ahora en estos 6 meses también nos dice, bájate de la fantasía y quédate en los sueños, porque los sueños sí se hacen realidad. Es distinto una fantasía a un sueño. Entonces aquí es donde Neptuno retrógrado nos permite discernir dónde están mis fantasías y dónde están los sueños, porque los sueños son realizables, las fantasías no. Está bellísimo ese tema. A ver, ¿qué dicen por acá? Maestro, y eso en la vida es el desvelo de la realidad, exacto. O como un viaje del globo, muy bien. Complementario como cualquier otro planeta, estoy totalmente de acuerdo. Es como cuando tamizamos la harina para hornear entonces, exacto, separar. Sí, 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 porque si no, pues si le echamos la culpa a Neptuno y quedamos en la ilusión de que es que por Neptuno no hacemos muchas cosas, ¿no? Javier, qué bendición escucharte. Neptuno natal retro en Capri, casa 8. Amo todo lo que decís. Saludos desde Uruguay. Sabrina, un abrazo también para ti. Qué rico. Feliz lunes, inicio de semana. Gracias a todos también por sus mensajes, por su entrega, la familia TikTok, YouTube, Instagram, cada uno desde ahí. Me encanta también leerlos, porque es muy perezoso estar uno aquí, hable y hable y hable y diga y diga y diga y no escuchar o no leer. Para mí es importante, o no sé si de pronto es por lo que es mi ascendente en Géminis. Para mí sí es importante como que a ver qué hay de allá para acá, o sea, que se active la otra glándula, de lo que sea, pero que haya algo, un feedback. O sea, también que haya un feedback, ¿no? No crean, a veces no es tan cómodo estar aquí frente a una computadora y una cámara, un lente ahí,
Y simplemente, o sea, no, la idea de esto es que sea vivo, o sea, que estos lives sean vivos, se disfruten en ambas líneas. ¿M? Entiendo que hay muchos colegas y hay muchas personas que esto les da pánico, pero a mí más pánico me da hablar y hablar e ignorar a todas las personas que están escribiendo, porque ahí es donde está la sustancia humana, la comunicación, qué piensas tú, qué pienso yo, cómo vamos en el tema, cómo se relaciona, ¿no? Porque de eso también me nutro, yo también me alimento de eso, también me alimento de sus apreciaciones, de sus preguntas, de sus interrogantes, también de lo que ustedes dicen, también lo nutro mucho. Sí, es importante. Seguramente, maestro, si no nos sentimos ignorados, a mí también me pasa. Siempre nos deleitamos con tus palabras y nos olvidamos de ser recíprocos. Tan bella. Un abracito. Qué bonito, las ilusiones. Bueno, creo que este tema está buenísimo para empezar la semana, ¿no? Como para aprender, iniciar la semana en discernir eso. Maestro, ¿cuándo es que vienes a España? ¿Cuándo iré? Bueno, vamos a decirle a Neptuno cuándo será, cuándo ese sueño se hace realidad. Eso no es una fantasía. Ir a España no es una fantasía. Ir a España es un sueño. De hecho, hace muchos años estuve en España. Sería muy, muy rico volver, claro. Sueño. Vamos a ver, los sueños se hacen realidad. Mm, Bellísimo este tema, dice Carolina Restrepo. Un abrazo. Javier, buen día. ¿Y cómo aterriza a Neptuno? Y saber diferenciar entre la ilusión y la fantasía. Ay, esa sí que es una, vea, ya me iba a ir, ya me iba a despedir porque tengo agenda de consultas hoy y hoy los lunes para mí son de consultas hasta el anochecer. Me encanta dar consultas, me fascina, me encanta el tema de la lectura y siempre que voy a abrir una carta natal, para mí es todo un episodio, para mí es además un voto de confianza, porque es mirar la carta de una persona, ¿no? Su revolución solar, sus progresiones, es mirar en qué va la persona, o sea, a mí eso me activa, me da vida. Pero bueno, Mercurio también está retrógrado, entonces aquí se mezcla de todo un poquito. Pero me parece interesantísima esta pregunta, mira. Entonces la diferencia del sueño eh, es que es construible, exacto, distinto a la fantasía. Esto lo pregunta quién. Jordana. Buen día. ¿Y cómo aterrizar a Neptuno y saber la diferencia entre la ilusión y la fantasía? Mira, la fantasía, la fantasía es quizás el sueño del sueño, ¿sí? Si nosotros percibimos los sueños que son inherentes al ser humano y que vemos hacia esta misión, la fantasía no es realizable, por lo menos no en esta dimensión. Tiene un límite y el límite lo pone Saturno. Saturno es el antagónico de Neptuno. Por eso como este año empezamos con Neptuno y Saturno en Aries, Saturno es el primero en decirnos, esto es una fantasía. ¿Qué es una fantasía? Montarme en un unicornio y darle vueltas a la ciudad. Primero, no hay unicornios, no aplica. Y segundo, lo otro es una fantasía, darle vueltas a la ciudad en un unicornio. Esa es una fantasía, ¿sí? Muy pocas probabilidades de que eso logre, de que esa fantasía neptuniana logre penetrar las esferas y el territorio saturnino y los límites de la materia tiempo-espacio, ¿sí? Entonces, es una fantasía. Ahora bien, yo soñé que montaba a caballo y yo soñé que iba con ese caballo y estaba galopando y yo iba encima y el caballo era blanco, hermoso, divino, y yo iba así a una velocidad por unas montañas y todo era perfecto y era llano y llegaba como a una casa grande de madera y me bajaba del caballo y lo peinaba. Ese es un sueño. Que si estoy aquí en la ciudad y no tengo una finca y no tengo un caballo, no tengo esos componentes, es un sueño, pero es realizable. Se logra filtrar a través de Saturno y de las esferas del espacio-tiempo y de la composición
de la materia y es completamente realizable. Puedo hacer realidad ese sueño. Por eso, cuando la vida, a través del déjà vu y de las diferentes esferas de Neptuno y Saturno, que esa palabra déjà vu está supremamente gobernada por Saturno y Neptuno, límite tiempo-espacios en relación del misterio cuando se manifiesta en nuestra dimensión. Muchas veces nos pasa que vivimos una situación y lo primero que se nos activa en nuestra psique, yo ya viví esto, yo ya me había soñado esto, yo ya me había soñado que estaba aquí, yo ya me había soñado que estaba viviendo esto, yo ya lo tenía, yo esto ya lo viví. Qué impresión, ya viví esto. ¿Sabes? Cuando nos aterra este tema, se llama déjà vu. Entonces los sueños son completamente realizables, bien sea por Neptuno en relación de mi destino y de la vida que yo ya me había soñado, ¿sí? En X momento de la vida haciendo algo. Es completamente realizable. Que tú estés en Bogotá y que te hayas soñado en Estados Unidos o en Miami dando una conferencia. Ese sueño se puede hacer realidad. Que en algún momento fue un sueño y en algún momento fue ilusorio, porque podía decir, ¿y cómo voy a llegar a Estados Unidos si no tengo visa? ¿Y cómo es posible que vaya a estar con mucha gente en un auditorio? Y el sueño era que estaba en Miami, que estaba en un auditorio, o que hacía esto, que hacía lo otro. Ve qué sueño más raro. Pero los sueños se hacen realidad. Un sueño puede hacerse realidad. En la marcha de la vida y conforme voy viviendo. Por eso no hay que subestimar los sueños. Las fantasías no. Lo del unicornio que ponía no. Neptuno y Saturno son tan antagonistas, pero tan necesarios dentro de la experiencia ejercicio, tiempo, manifestación. Porque el uno precisa del otro. Solo Saturno, la sola piedra, no tiene sentido. Realmente lo que hace que la piedra tenga sentido es es el significado neptuniano de lo que puedo llegar a hacer con esa roca. Eso es lo que le da sentido a la materia. El uno obligatoriamente precede del otro. Son realizables. Mira, profe, yo soñé que tú estabas en mi casa y te enviaba y te servía un plato de frijoles de los grandes y el plato era abundante. Eso no es una fantasía, eso es un sueño y además es una premonición. Me encantan los frijoles. Entonces hay muchas probabilidades de que eso es un sueño y además de sueño, es realizable, es lograble y es una premonición. Además de esto, se puede y me encantan los frijoles. Ese es el tema, esa es la diferencia, que con base a los sueños los puedo cabalgar, los sueños los puedo manifestar. Neptuno es tan necesario como Saturno. Saturno, que es la materia, el espacio-tiempo, pero Saturno no tiene vida. Saturno por eso rige la muerte. Es la hoz. Rige la muerte y lo que corta. No tiene ningún sentido la función de la materia si no se neptuniza, si no se penetra a través de Neptuno. Y Neptuno en sí mismo, para poderlo percibir dentro de la condición humana, obligatoriamente requiere de la vasija del envase que le ofrezca Saturno, de la forma. O sea, a la final del día son tan necesarios. Pero por ahí va. Ya me estoy animando a cumplir ese sueño de ir a Uruguay. Hay muchos temas de que ir a Uruguay, ¿no? Como los planos del arquitecto, exactamente, así está. Yo creo que vale la pena profundizar con ese Neptuno, ¿no? A comer, mira, hasta ya un almuerzo me salió bueno, hasta un almuerzo saqué este live, mira. Ya tengo una frijolada, ¿sí ven? Neptuno, yo ya me estoy ilusionando con esos frijoles de aquí que ofrecieron en YouTube, vea, ya, decretado, hecho está. Habemos frijolada, calculen ustedes. Así es son los temas con Neptuno. La astrología se va consumiendo. Bueno,
Muchas gracias por este lunes, que tengan un excelente inicio de semana. Un abrazote de oso para todas. Ustedes también son parte integral de que nos disfrutemos estos live y tengamos también una visión distinta, obviamente apalancados con esto. Son 6 meses que nos esperan de Neptuno Retro. Yo creo que va a haber mucho para hablar a lo largo de los días. Mañana estaba viendo que dentro de la agenda tenemos también otros insights. Me gustaría ampliar esto. Yo creo que podemos hacer otro programa o de pronto mirarlo también en privado con las cartas para poderlo aterrizar mucho más. Un abrazote, excelente semana. Cuídense mucho. Disfruten. Feliz cumpleaños a los que son todavía de signo cáncer, que están por ahí cumpliendo años, me están diciendo por acá. Entonces también para ustedes, a los que están en estos tránsitos, próximamente les corresponde a Leo. Y muy seguramente mañana, si Neptuno, que rige la respiración, y con la ilusión de un mañana, utilizando a Neptuno, pues entonces podamos estar transmitiendo, que es muy Neptuno, muy cine, poder transmitir en estos lugares imágenes psicológicas que nos ayuden también a ir haciéndole digestión a los tránsitos de una manera distinta, diferente. Gracias, gracias a ustedes por sus palabras, gracias por sus mensajes. Un abrazote a los que están en la membresía. Nos vemos esta noche, como es usual, todas las noches para meditar online en vivo. Recuerden que los lunes es de meditación, entonces bienvenidos también los que todavía no están suscritos a la membresía de meditación, lo pueden hacer y pueden ingresar esta noche, que lo vamos a hacer en vivo, entonces cordialmente invitados. Cuídense mucho, gracias, abrazote.